Queriendo estructurar los razonamientos filosóficos a imagen y semejanza de las demostraciones geométricas, Descartes inaugura la filosofía moderna con el descubrimiento del componente ontológico de la subjetividad expresado en el axioma cogito ergo sum, pienso luego existo, que sirve como un axioma desde el cual se derivan los planteamientos y consecuencias del sistema cartesiano, y asimismo comienza en la filosofía moderna a partir de Descartes la tendencia de tratar de imitar a las ciencias naturales y a la matemática a la hora de dirigir la razón especulativa en filosofía. Es una tendencia que se expresa en la ética probada según el orden geométrico de Spinoza. Es una tendencia que aparece en la epístola lector del ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, quien reflexiona estar en una época que produce luminarias como el incomparable señor Newton y donde es necesario que la filosofía, como teoría de conocimiento principalmente encargada de pensar el origen, el alcance, los límites del entendimiento humano, limpie el camino para que la ciencia pueda avanzar, depurando el lenguaje de aquella terminología abstrusa, metafísica, que va más allá de toda experiencia posible y que implica una serie de conceptos que, al no poder remitirse a la experiencia, a lo empírico, que es la base de las ciencias naturales, equivale a un conocimiento vacío y sin utilidad en una época que se autoproclama crítica contra la tradición metafísica, considerándola en el mismo nivel que el misticismo o que el dogmatismo religioso. Asimismo, en Investigación sobre el entendimiento humano, el empirista David Hume conserva esa tendencia que comparten tanto racionalistas como empiristas y finalmente alcanza su máxima manifestación en la filosofía trascendental que edifica Kant a partir de la crítica de la razón pura. Al decir Hume que las ideas se derivan de impresiones sensibles, va a dirigir una crítica contra la metafísica y en general todo conocimiento cuyas ideas o conceptos no puedan remitirse a ideas sensibles. Finalmente, en el pensamiento de Kant, si bien el ilustre filósofo de Königsberg reconoce que la razón humana por su propia naturaleza está llamada a indagar sobre cuestiones que van más allá de la experiencia posible, no puede responder con certeza aquellas preguntas que, pese a ser fundamentales porque determinan la condición humana, no pueden resolverse a la manera de una pregunta científica. Trata en la crítica de la razón pura de depurar a la metafísica, particularmente en la dialéctica trascendental, de los paralogismos, de las antinomias y del dogma, convirtiendo a la metafísica en la ciencia de los conocimientos a priori, en la ciencia que determina en el marco de la filosofía trascendental lo que el sujeto cognoscente pone de sí, de sus facultades, de la sensibilidad y el entendimiento en el fenómeno como representación, siendo el fundamento de lo que en el siglo XX va a expresarse como el constructivismo epistemológico. Pero, y este va a ser el enfoque del presente video, esa tendencia que describo en Descartes, en Spinoza, en John Locke, en Hume y finalmente en Kant, entre otros autores de la filosofía moderna, de tratar de reducir el horizonte de reflexión y análisis de la filosofía a la experiencia posible, a la experiencia de los sentidos, o bien a una razón que se encarga únicamente de describir los fenómenos que podemos captar mediante la sensibilidad. En el siglo XX va a dar paso al positivismo y a una crisis que describe Husserl, y es una crisis donde se promueve una secularización racional, un cientificismo, donde, por ejemplo, el primer Wittgenstein va a decir que el lenguaje implica imágenes de hechos en la realidad y todo lo que no se pueda expresar en el lenguaje, que no sea un hecho en el sentido científico comprobable empíricamente en la realidad, queda por fuera. Pero resulta que la metafísica, la ética, la literatura, el arte, la ontología, todo el ingente universo simbólico mediante el cual los seres humanos le damos sentido a nuestra existencia, es algo que se sale por excelencia de los hechos fenoménicos, de los hechos de la realidad sensible. Y por lo tanto, para el primer Wittgenstein, que es la consecuencia histórica y filosófica de esa tendencia
de tratar de convertir la filosofía en un campo de reflexión únicamente de la teoría del conocimiento, que sea un instrumento para la ciencia y que deje atrás toda reflexión que se salga del campo de la experiencia posible, implica un ámbito de la modernidad que debe criticarse, ya que implica la deshumanización del conocimiento en el sentido de que las preguntas verdaderamente fundamentales que determinan nuestra condición se dejan atrás porque se considera que no es posible dar respuesta a estas cuestiones y por lo tanto se abandona lo fundamental de la reflexión en torno a la condición humana, y asimismo se crea una ciencia que, al estar completamente alienada de la reflexión de lo humano, porque la filosofía, que debería ser la disciplina que haga esa reflexión y que guíe los otros campos del conocimiento de acuerdo a ese diagnóstico y descripción de la condición humana, ha sido reducida únicamente a una teoría del conocimiento positivista, cientificista. Termina convirtiéndose en una herramienta que puede ser utilizada para el modo de producción capitalista en su dimensión más destructiva, desde la aplicación del conocimiento científico a la industria de la guerra, a la obsolescencia programada, de manera que el proyecto de la filosofía moderna de depurar la metafísica, de alejarse de las condiciones fundamentales, ontológicas y existenciales que definen la condición humana, implica que cuando en el marco de la Ilustración se promueve una secularización, se rompen las cadenas del dogmatismo religioso. Al derrumbarse la religión, no hay nada que pueda llenar ese vacío que deja la religión, porque no hay ningún campo del conocimiento fuera de la filosofía que pueda dar cuenta de los componentes existenciales que la religión trata de responder mediante sus narrativas, representaciones y creaciones. La ciencia positivista metodológicamente es incapaz de dar cuenta de estas preguntas, y al derrumbarse el aparato de dominación de la religión y la forma en la que mediante narrativas le da sentido a la existencia individual y colectiva, ese vacío que ya Nietzsche advertía con la crisis del nihilismo resultado de la muerte de Dios, causa una auténtica crisis existencial en el marco de una civilización que ha vuelto impotente la filosofía y que solo tiene la ciencia para dar cuenta del mundo fenoménico, de la inmediatez del mundo material, que de ninguna forma basta para el apetito por el sentido, que anhela lo absoluto, que anhela explicaciones suprasensibles que constituyen la naturaleza humana y la esencia de nuestra condición ontológica y existencial. Esta crítica al proyecto de la filosofía moderna frente a la idea de depurar a la metafísica, de limpiar el lenguaje de aquella terminología que implica conceptos que van más allá de la experiencia posible, no supone volver al misticismo o a la religión para validar estas creencias, estas representaciones, estas narrativas y cosmogonías, sino de lo que se trata es de mostrar que la subjetividad humana, la condición existencial que implica una relación entre el sujeto y la realidad, que va más allá de lo epistemológico, que va más allá de la teoría del conocimiento, que fue el enfoque de la filosofía moderna, se expresa en los mitos y en las creencias religiosas. Cuando se analiza un mito o una creencia o representación religiosa, no se trata de darle una objetividad a esa creencia o a ese mito, es decir, que exista fuera del contexto humano, sino que se trata de ver que ofrece un horizonte simbólico que expresa en la literatura de los mitos, de las cosmogonías, de las creencias religiosas, la esencia del ser construido mediante el lenguaje, pero es una construcción simbólica completamente subjetiva en el sentido de las culturas y las sociedades que crean estas representaciones y que tienen un sentido para ellos como comunidad en una época particular. Ofrece la posibilidad de entender la complejidad de lo humano, que va mucho más allá de las limitaciones metodológicas de la ciencia positivista y del reduccionismo de la subjetividad que encontramos en la filosofía de Kant, que es la síntesis dialéctica de la manera hegeliana entre el racionalismo y el empirismo, porque en la crítica de la razón pura, si bien Kant promueve un giro copernicano en la relación sujeto-realidad para ver que la realidad no es objetiva, no existe independientemente del sujeto, sino que el fenómeno es una creación, una representación construida a partir de la sensibilidad y el entendimiento,
a pesar de que analiza en la estética trascendental y en la lógica trascendental las condiciones que posibilitan el conocimiento a priori en la sensibilidad y en el entendimiento, Kant reduce la subjetividad humana únicamente a las facultades mediante las cuales aprehendemos la realidad en sí misma y la convertimos en una representación, en el fenómeno. Pero la subjetividad humana va mucho más allá de la sensibilidad y el entendimiento, va mucho más allá del espacio y del tiempo como intuiciones puras de la sensibilidad, mucho más allá de las tablas, de las categorías que son la condición trascendental para los conceptos mediante los cuales se piensan los fenómenos de la experiencia, y se expresa en la dimensión de la experiencia del absurdo, de la existencia, la búsqueda por el sentido, la insatisfacción, el sufrimiento, todos estos sentimientos que no se contemplan en la res cogitans cartesiana, sino que hacen parte de la res extensa, son lo que fundamentan la religión, el arte, y no pueden ser descritos mediante la ciencia, por lo que una filosofía que trate de imitar a la ciencia y a la matemática estaría alienándose, enajenándose de la verdadera esencia de la condición humana, y una filosofía deshumanizada refleja el nihilismo y la crisis de una época que ha perdido la brújula de la reflexión humanista y por lo tanto ha perdido la comprensión, las herramientas para dar cuenta del ser y de la condición humana. Y las consecuencias trágicas de esta crisis son, por un lado, que la ideología sea lo que reemplace la religión y por lo tanto surjan movimientos fascistas y totalitarios que tratan de darle sentido a la existencia individual y colectiva mediante narrativas que toman algunos elementos de la religión y conducen a los horrores que se experimentaron en el siglo XX. Otra consecuencia es que el cientificismo conduce al malestar y a la neurosis de una cultura que no puede dar cuenta de la condición humana porque lo único que tiene es una ciencia positivista y una filosofía trágicamente reducida a teoría del conocimiento. De manera que, si bien es importante la reflexión en el ámbito de la teoría del conocimiento y de la epistemología, tratar de estructurar la filosofía en términos de la geometría demostrativa, como lo quiere hacer Descartes o como lo quiere hacer Spinoza, fundamentando una ética demostrada según el orden geométrico, tiene un impacto que es nocivo para la reflexión sobre lo humano. Se trata de mostrar que la teoría del conocimiento y la reflexión sobre la ciencia desde la filosofía es una parte importante, sin duda, de la filosofía, pero lo verdaderamente sustancial de esta disciplina fundamental es la capacidad de tomar la religión, de tomar la literatura, de tomar la ideología, la identidad cultural de los pueblos, el nacionalismo y otras expresiones simbólicas mediante las cuales las comunidades dan cuenta de su condición, de su relación con el mundo, de su concepción de la vida y de la muerte, e interpretar en estas narrativas la sublimación de las representaciones humanas que tienen un sentido subjetivo, no tienen una realidad objetiva como los fenómenos de la naturaleza, pero que sin embargo no pueden dejarse atrás en el contexto de una filosofía reducida a una teoría del conocimiento que por lo tanto implica un reduccionismo de la condición humana, y eso tiene un impacto en la forma en la que la ciencia se aplica en la sociedad capitalista actualmente, tiene un impacto en las posibilidades para construir una civilización capaz de superar la crisis del nihilismo que surge con una secularización puramente positivista, cientificista, y que es responsable en buena medida de la neurosis en el contexto de la psicología de masas actualmente.